que comience la reevolución. ¿Qué significa y por qué es que a inicios de este año, finalizando este año, fue un término que acuñamos? Esto viene de la claridad de dos procesos que no necesariamente están conectados, uno externo y otro interno, que es el más importante, pero que se conecta. No estaban conectados, pero mágicamente se conectan. Y vamos a este mapita, quiero hablarles del contexto externo. ¿Cómo está el mundo? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué circunstancia, qué situación muy particular nos lleva a que tenemos que hacer muchísimo más? Que tenemos una misión casi obligada de transformación positiva. ¿Dónde estamos? A ver, estemos claros que siempre hay ciclos. ¿Me ponen por favor el PowerPoint? Que siempre hay ciclos. Eso no es nada nuevo. Hay ciclos en el clima, hay ciclos en la vida. Alguna vez aquellos que tienen un poquito más tiempo o me han escuchado hablar, uno de mis autores que leo, es Ray Dalio, habla de los ciclos de la vida, ciclos de los negocios y también ciclos en el mundo político, económico, y estamos en un ciclo muy particular que nos lleva a la certeza y a la claridad de decirte que esta frase que muchas veces lo han escuchado, pero que hoy más que nunca tiene absoluto sentido, que es decirte que el mundo está cambiando. Y está cambiando porque si entendemos los procesos de los imperios, de las civilizaciones, vemos patrones en común. Y hoy, rápidamente, te quiero dejar en claridad ciertos patrones en común que nos hacen entender que las cosas van a ser muy diferentes en breve. Vamos hacia atrás en el tiempo. Pensemos en los últimos acontecimientos, un boom económico, 60s, 50s, boom posguerra, después, o mejor dicho, antes de ese momento tan doloroso que fue la guerra, se empezó a entender el poder de la libertad, de las libertades personales, dejar autoritarismos monárquicos por repúblicas que se organizaban desde la libertad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, yendo más hacia atrás, mucho más hacia atrás. Vemos un momento de cambio que fue la Revolución Francesa, un momento importantísimo que fue para el mundo occidental el descubrimiento de este continente. Y si nos vamos más hacia atrás, antes de un momento oscuro de casi 1000 años, hubo una civilización que hoy día nos ha dejado las estructuras de las cuales hoy día podemos colaborar a gran escala, porque grandes pensadores se pusieron a reflexionar, a preguntarse finalmente, ¿qué es el mundo? ¿De qué trata el mundo? Y dijeron, bien, el mundo es una creación seguramente divina, antes que Cristo exista, hace 2500 años, donde tenían en el tema del teísmo muchas creencias, pero decían, de repente ha sido creado por un ser superior.
Pero esa creación tiene ciertas leyes que están en línea con ese diseño, leyes de la naturaleza, y que en esas leyes de la naturaleza hay una creación más elevada que tiene la capacidad de hacerse estas mismas preguntas, de reflexionar sobre sí mismo, y en esa reflexión sobre sí mismo construir su mejor versión, lo que se conocía como la ética de la virtud, que no es nada más ni nada menos que buscar ser la mejor versión para un fin supremo y superior: vivir una vida que te realice, vivir ese sentimiento de realización cuando das tu mejor esfuerzo hacia una causa que te inspire. Eso era todo. Esa era toda la ética de la virtud. Pero al ser un ser pensante, capaz de organizar su propio mundo interno hacia su felicidad, debía, seguramente, también se lo, digamos, lo interiorizaron, hacerlo con muchas otras personas, porque además de pensante, la segunda distinción de hace casi 2500 años, 3000 años más o menos, la segunda distinción es que es un ser social, un ser que ha creado una evolución importante para hace 3000 años. Ya vivían medianamente organizados, porque son sociales y se logran en tanto y en cuanto interactúan con otros humanos. Es evidente que no éramos en aquel entonces los seres vivos más fuertes, ni siquiera los que pueden, digamos, sobrevivir a circunstancias extremas, ni los más fuertes, ni los más sobrevivientes, pero sí los sociales, que en comunidad al final pudieron dominar el mundo, pensantes y sociales. Y si el pensamiento individual es para ser tu mejor versión, en tanto y en cuanto eres un ser social, busca que esa mejor versión cree una sociedad superior. Simplísima metafísica. Simplísima metafísica. De esa metafísica se deriva la ética de la virtud. Toda metafísica tiene una forma de actuar. Listo. Eso fue todo en aquellos tiempos. ¿Todo? Pues no. Ese conjunto de ideas y con una cultura pegada a los romanos, los griegos, les permitió hacer cálculos sin ningún instrumento, ni calculadora, ni computadora, complejísimos, como para entender las distancias entre la Tierra y la Luna, la Tierra y el Sol, entender a través de cálculos temas de biología, de medicina, principios de medicina. Hoy día, eso de aquel entonces, hoy día son los principios rectores de los mejores médicos. Un gran médico, Hipócrates, Aristóteles, tantas personalidades que le dieron forma a lo que hoy entendemos como evolución. ¿Y qué pasó? Hace 2500 años crearon lo que crearon y de repente, 1000 años después, ¡pum!, desaparecieron totalmente. ¿Por qué? Y resulta que cuando uno ve qué pasa con este imperio, ve que los imperios que lo sucedieron, Bizancio,
luego el imperio español, luego el imperio holandés, el imperio francés, el imperio inglés, todos una ruta similar. ¿Y cuál es esa ruta? En un momento, con ese crecimiento y esa evolución, los gobernantes de turno dijeron: está simpático esto de cobrar un derecho por vivir, un impuesto, está simpático que la gente nunca se nos revele que por darnos parte de lo que ellos acumulen, dijeron algunas pocas personas, los gobernantes. Démosles a la gente, para que no se quejen, un poquito de pan y un poquito de circo. Hoy día podría ser un poquito de Hollywood y un poquito de pensión por no tener trabajo. Pan y circo. ¿Todo bien? La población entretenida, pan gratis. Pero cuando uno se pone desde arriba a crear diseños que no entienden los procesos personales de cada quien, el hecho de regalar pan, que suena bonito, de repente para el agricultor de trigo suena fatal. Porque si están regalando pan, yo que vendía mi trigo al panadero y el panadero ya no vende pan porque lo están regalando en parte, el panadero ya no compra pan, se queda a esperar su pan gratis, a ver su circo como matan a cristianos, o sabe Dios, y listo. Esos agricultores luego se van a la ciudad. Ahí me han hecho algo raro en mi... Ahí está mejor. Se van a la ciudad. Y si se van a la ciudad, ya no hay producción en el campo, en este ejemplo, y resulta que más gente para entregar pan. Y los impuestos, ¿qué hacemos? No nos alcanza. ¿Cómo pagamos más pan? ¿Cómo hacemos más pan? Pero resulta que soy el gobernante y las moneditas con las cuales se transan la economía, esa monedita de oro, ¿qué pasa si rebajo la cantidad de oro y con una monedita para comprar una cantidad de pan, con una monedita de oro, agarro, compro esa misma cantidad de pan, pero ya no con, o el doble de pan, con dos moneditas, como así, le pongo otro metal. Listo. ¡Qué genialidad! Se le ocurrió a, vamos a decir un nombre simpático, a Nerón. De repente se le ocurrió a Julio César. Pero genial, pues. Todos felices. Hay más pan para la gente. Hay más moneditas que valen menos. Intrínsecamente, esas moneditas valen menos. ¿Y ahora? ¿Y si las moneditas valen menos? ¿Saben qué? El mercado, la gente de a pie, no es boba, se da cuenta que ya no tiene el oro. Uy, este engaño duró poquito, dame más monedas para lo mismo. Y resulta que esa emisión de moneditas envilecidas con otros metales ya no sostiene mi gasto público para que la gente se entretenga viendo cómo los leoncitos matan a gente y tengan pan gratis. ¿Todo por qué? Hay una frase de un amante de la libertad, un inglés, Lord Acton. Ojo, los principales amantes de la libertad no son ingleses, son españoles de los años 1400, inclusive 1500. Las grandes ideas de la libertad vienen de ahí. Pero este inglés dijo: el poder corrompe, el poder total corrompe.
Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a surfear en el muy cortísimo tiempo. Bien, dijeron aumentamos impuestos, la gente incómoda, re incómoda, no pagaban, se empieza a haber caos, ya no hay cómo financiar, diríamos, temas de seguridad. Si ya no hay cómo financiar temas de seguridad, los bárbaros de aquel entonces empiezan a invadir. La paradoja está que esas invasiones bárbaras no fueron más recibidas. La gente ya estaba hasta acá de la inflación, de los impuestos y de entender que detrás hay un engaño. Entonces, esas invasiones bárbaras, diríamos, no fueron replegadas por la gente. Ya no había un gran ejército que pudiera contenerlas. ¿Y qué pasó? Siglos quintos, sextos, 1000 años de oscuridad. ¿Qué tal esa? Si todo iba tan bien, si había tanta sabiduría, si había tanta genialidad, ¿qué fue? Saltemos en el tiempo, porque no te voy a hablar de todos los imperios, la misma historia. Saltemos en el tiempo, Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, procesos similares, básicamente con Inglaterra. Y después de la Segunda Guerra Mundial, un país que había hecho lo correcto en su organización, dándole muchísima libertad a las personas, una constitución increíble basada en la libertad personal, estaba creciendo y creciendo y creciendo. Estados Unidos de Norteamérica, que entra al final a la guerra y llega un acuerdo posguerra. Vamos a reorganizar la economía. Vamos a entender que juntos somos más fuertes. Vamos a entender que dejemos las fronteras. Sí, hay dos bloques, hay dos pensamientos, uno totalitario, que es el pensamiento socialista extremo, totalitario, comunista, de aquel entonces, la Unión Soviética, y hay otro sobre la base de la libertad. Vamos todos a apoyar sobre la base de libertad, y en este apoyo generemos comercio entre los países. Alguien produce en Francia un buen vino, pues que se venda en Inglaterra, que se venda en España, que se venda en Estados Unidos, y usemos un medio de cambio, una monedita que en este caso fue el oro. Pero eso sí, cada oro, cada monedita, cada dólar tiene que tener un equivalente en onzas de oro en las reservas, por la Reserva Federal, en los fuertes y en las bóvedas de Estados Unidos. Con esa reserva financien toda la economía. Si hay que ser claros que, diríamos, una reserva tangible, finita, no puede sostener una economía en crecimiento. Bueno, sin embargo, esto le dio esta época dorada de que pasó Estados Unidos de Norteamérica posguerra. De ahí surge el sueño americano, que las personas que simplemente trabajaban, dependientes, independientes, todos podían soñar con un carro propio, con una casa propia, con una educación espectacular para los hijos, y todo espectacular. Y fines de los 60, el mercado siempre huele las incoherencias. Alguien se pregunta, ¿no está gastando demasiado Estados Unidos? ¿No está financiando demasiadas guerras en Vietnam, en Camboya, en Corea, que luego se parten del norte y del sur? ¿No está teniendo demasiado gasto? ¿Cómo lo está financiando? Con
con ese dólar respaldado por oro? Mejor denme mi oro, me lo llevo. No voy a ser en un mundo extraño que se hayan gastado ese oro. O sea, que ese oro, que haya más monedas que oro y que estén gastando más de las reservas. ¿Ustedes qué creen que pasó? Año 71, este presidente, Richard Nixon, que luego fue destituido por otros escándalos, al ver que muchos tenedores de papel moneda estaban cambiándolo por oro, dijo: no, un momentito, nuestra economía es fuertísima y no vamos a permitir que los especuladores nos dejen sin papel moneda y se lleven nuestro oro. Bueno, ya saben por qué lo dijo. De repente no había ese oro. A partir de ahora ya no hay esa convertibilidad. Listo. A partir de ahora, hágase el dinero. Hágase la luz, fiat lux, y fiat es término en latín que es hágase. De ahí sale el dinero fiat. ¿Cuánto hay de respaldo? Nada. En el Imperio Romano, las moneditas tenían un poquito de oro, ¿no? O sea, le habían bajado, le habían envilecido con otros metales. Algo de orito tenía, por lo menos. Ahora, nada. ¡Wow! Se dijeron algunos. Se viene un gran caos, dijeron algunos. Incumplieron un trato con muchísimos países, dijeron algunos. Pero ocurrió algo rarísimo. La bolsa se fue al cielo. Algunos dijeron: qué economía tan fuerte. Los inmuebles crecieron y no hubo inflación. ¿Y por qué no hubo inflación si están emitiendo a más dinero, menos valor? Porque resulta que esa cantidad de dinero no necesariamente llega a los bolsillos de los pobladores comunes. Cuando alguien que tiene alguna necesidad tiene más dinero en el bolsillo, empieza a comprar más, empieza a gastar más. Te compra más relojes, más, que nadie sabe para qué lo va a querer, más si le sobra, más comida, y ahí por demanda que no supera a la capacidad de la oferta, los precios suben, inflación. Pero ¿qué pasa si esa masa monetaria solo llega a bancos y élites económicas? Una élite económica con más plata no se compra más pares de zapatos, y a su esposa de repente le controla con las carteras, de repente, y sí compra inmuebles y empresas, que justamente es lo que subió. Lo que parecía que era algo espectacular, de repente es una burbuja. De repente ese crecimiento y esas valoraciones, donde una acción vale 300 veces lo que puede ganar en un año, es decir, para que tú recuperes como inversor tu plata con la acción, hay que esperar 300 años. Pero claro, como por esas cosas mágicas crece un poquito más el valor, puedes vender y no perder. No, raro. ¿Cómo va a valer una compañía lo que gane 300 veces? Inclusive 30 años es bastante. 20 tiene que ser muy buena. Lo normal, 5, 7. ¿Y qué pasa si además es la élite económica, donde fluye a través de esas emisiones de bancos centrales a bancos que colocan
y a fondos de inversión. ¿Y qué pasa si eso también sirve para gastar más? Ok, un problema privado que tal empresa luego eventualmente puede ajustar los valores, si es que hubiera una moneda de la cual se espera que no haga kaboom en el tiempo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si es todo un Estado que se empieza a endeudar para dar formas de pan y circo? ¿Qué te diría? Si los estados más endeudados son lo que conocemos como primer mundo, que el estado más endeudado, entre otros, es uno que debe 120% su ingreso anual. O sea, si tú estás endeudado, debes todo lo que puedes ganar en el año, porque, a ver, no lo que puedes ganar, perdóname, no lo que puedes ganar, lo que te genera como ingreso. Si tú no tienes diferencia entre ingreso y egreso, nunca vas a poder pagar. Pero si tu diferencia es pequeñita, eso, tu utilidad, digamos, neta mensual, es lo que podría pagar la deuda. Pero ¿qué pasa si esos estados, año a año, están en rojo haciendo más grande esa deuda? Así estamos. No solamente hablamos de un 120, hablamos que el último presupuesto ha sido de casi un hueco de 5 trillones de dólares en un país. Lo mismo está pasando en Europa. Y la pregunta es, ¿y entonces qué va a ocurrir? Esto está peor que en la época, diríamos, de los romanos. Mucho peor. Porque ahora hay mecanismos para, en Perú decimos un término, encaletar mejor las cosas, que es esconder mejor la realidad. Y si hablamos de China, wow, China. Bueno, China tiene 100% y lo que ocurre, ¿qué es lo que se registra? China, no hay ninguna claridad qué es lo que pasa detrás. Es una economía oscura en términos de información. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo me afecta eso a mí? Bueno, estamos claros. En el año 1997 hubo una crisis en el Asia, un correctivo, porque estaba, diríamos, sobredimensionado y había una burbuja en el Asia. 1997 fue terrible para nuestros países. Ese estornudo para nuestros países fue terrible. ¿Qué podría ser para nuestros países? No un estornudo del primer mundo, sino una fiebre de 40 grados y sin ganas que se arregle. El ajuste que deberían hacer, el de Argentina, se quedaría chico en el primer mundo y parece que están lejos de pensar algo así. Este es algo que dice la persona que al inicio hablé, Rey Dalio, que hay ciclos de prosperidad, y esos ciclos de prosperidad de repente ocurre que el gobernante empieza a endeudarse por la prosperidad, porque hay una realidad, hay una frase muy poderosa que quiero que la grabes totalmente, porque eso también nos toca a nosotros de manera reflexiva en nuestros propios procesos y de nuestra comunidad entera. Es que momentos difíciles crean hombres fuertes. ¿Sí o sí? Momentos difíciles crean hombres fuertes, ¿sí o sí? Y hombres fuertes crean momentos fáciles luego. Y momentos fáciles crean hombres débiles. Entonces, aparentemente, si no entendemos y no tenemos una conciencia por encima de nuestra propia humanidad, conectada con el corto plazo, conectada con
a veces lo efímero, desconectados del propósito y trascendencia, sin entender nuestros procesos internos y los procesos externos. Uno se puede contentar con lo que uno cree que está bonito y cómodo, pero resulta que cuando eso ocurre y ya no dan, si hay comodidad no hay trabajo, y si no hay trabajo no hay creación de valor, y si no hay creación de valor no hay riqueza, pero la quiere seguir manteniendo, viene la burbuja de deuda, y si viene la burbuja de deuda, luego hay una deuda inmanejable, impagable. Paréntesis, América Latina tiene en promedio, tiene menos que la deuda china versus su PBI, y tiene en promedio 60%. En Perú hablamos de 30%. América Latina, Hispanoamérica diría yo, 60%, uniendo España y Portugal, Iberoamérica. Eso nos sube un poquito, ¿no? Estamos hechos con los españoles y portugueses que se han acomodado a la zona euro, que están ellos por encima del 100%, y eso nos sube el promedio. Y después te voy a decir por qué hablo de los iberoamericanos. El tema es que aún así estamos a la mitad de ellos. Ojito con eso. O sea, primer mundo, complicado. Y resulta que América Latina en esa parte, mucho mejor. Países, como dije, Perú, 30% y pisando el superávit. O sea, con capacidad de ahorro y de pago. Argentina hizo lo que le tocaba, por un camino espectacular. Fuerte aplauso para todos los que construyen codo a codo en Argentina y que les ha tocado, como ellos dicen, bancarse un momento re complicado. Y bueno, y acá viene el punto de que tanto por ahí se habla, ¿no? Luego todo esto genera algunos conflictillos. Hay conflictillos internacionales, hay conflictos internos, hay conflictos internos en el primer mundo, hay pensamiento polarizado y poco conectado en el primer mundo. Acá acaba de pasar esta tragedia de que aquellos que no creen en las ideas de libertad tomaron una decisión para que no avance una persona que se educó independientemente de los colores políticos. Deplorable totalmente que lo hayan matado. Entonces recrudece violencia, discurso violento, polarizante, hasta que todo se reestructura y se habla de nuevo orden. ¿Y ahora qué? ¿Los chinos? ¿Los BRICS? Spoiler, y anótenlo, no va a ser así. Un nuevo orden tiene que tener una base de credibilidad y de legitimidad. Y lo saben, por eso que ni lo intentan. Pero, y entonces, ahí dejó el y entonces. Un contexto diferente. Un contexto que no lo vivieron nuestros padres, no lo vivieron nuestros abuelos, lo vamos a vivir nosotros. Y que eso nos da rutas. Y si ese contexto político, económico, geopolítico nos da rutas, luego decimos que ocurre ya no a nivel macroeconomía, a nivel microeconomía de los negocios. Resulta que el proceso evolutivo del negocio, así como en algún momento en la revolución industrial se empezaron a usar máquinas a vapor que reemplazaron, por ejemplo, a caballos que
transportaban mercadería de un lado al otro, y que esos caballos había gente que los tenía que alimentar y que se pensó que iba a tener un desafío de mano de obra. Resulta que esta revolución, que es una revolución que va más allá de la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, la gestión de bases de datos e información descentralizada, es un tema integral que no te lo voy a explicar ahora, nos pone en algo que se va a ver también. Mira lo que te dije con la macro, ahora con la microeconomía. Alguien contesta un teléfono en un call center, de repente el día de mañana va a haber una voz humanizada, empática, que te va a poder responder todo, porque tiene toda la información y todos los datos que tú necesitas para ese momento, como ningún humano en un call center, por ejemplo. O por ejemplo, gente en procesos productivos. O por ejemplo, gente que analiza datos, establece un plan financiero. Podría ser perfectamente reemplazado gente de finanzas. Podría ser, como ya dije, gente de producción. Inclusive, estaba hablando con el equipo, me estaban comentando que el arte ya se reemplaza. Hay programas en radio, un DJ en radio, reemplazado por la tecnología. Ni que hablar del diseño. Entonces, aquí pongo el otro elemento. El otro elemento es, y ahí donde entra nosotros, en este mapa geopolítico que podría parecer desafiante, y en este mapa de realidad que nos viene a construir una nueva realidad. Muchas veces, y Lilia alguna vez dijo en los momentos difíciles que nos ha tocado reinventarnos y hacer ajustes, aquello que parece malo podría ser muy bueno. Y también muchas veces esa fuerza que viene desde afuera con mucha energía, de repente a destruirte, una pequeña llave, es una fuerza que te permite avanzar. Y nosotros, señores, somos una fuerza para Él. Somos una fuerza para Él. Y estas fuerzas, por el contrario, nos llevan a un bien superior. Nosotros somos rescate ancestral e innovación. Rescate ancestral no solamente de esa única biodiversidad que hay en el continente americano, y en particular a esa parte del continente americano que es la Amazonía, sino que además nos encanta investigar, nos encanta desafiar nuestra propia curiosidad para encontrar soluciones, ahí liberar esa dopamina, esa endorfina de alegría, y luego ya pensar en la oxitocina de todo lo que va a suceder, y dar con mucho claridad y propósito serotonina para, digamos, tener momentos en el proceso de de mucha alegría y de mucha felicidad. ¿Qué pasaría si por el contrario, esa tecnología la empezamos a desgranar y la empezamos a entender para que, por ejemplo, un nuevo que se está haciendo Pro 1 sea un Pro 1 y vuele no con 1000 puntos, sino con 3000 puntos? Y cómo vendría eso para el nuevo, ¿no? De que de repente se dispara 3, 5, 8, 10 veces sus ingresos con clientes.
Bueno, para ustedes, digamos, ¿quiénes de acá aún no tienen equipo? Aún no tienen equipo, tienen solamente clientes. Levanten la mano. Un 60% o 50%. Ah, espectacular. Por ello, y obviamente si dispara tus ingresos, tu proceso de apoyarte en tu línea de patrocinio para duplicar y liderar, seguro que avanzará más rápido. Escuchen bien esto, crecemos al 70% por año. Yo los invito a que revisen estadísticas. ¿Quién crece 70% por año de nuestro sector, de nuestro modelo de negocio, de alguien por 200 millones? Tú eres único. Tú eres único. Tú ya eres el mejor. Pero así como hay un compromiso mío hacia ustedes, de darle un cerito más a sus ingresos. Si están en $500 como pro, subámosle un cerito más a 5,000. Pero no hay magia, hay herramienta. Y esa herramienta, en el momento cero, bien diseñada, bien estructurada, te va a tener dolor de cabeza porque, oye, tenía 20 clientes, ahora tengo 200. ¿Cómo duplico? Ya no tengo tiempo para liderar. Y le estoy haciendo actividad, digamos, no estoy a tiempo completo todavía. Mis jefes me han dicho que le dé 3 meses para irme a tiempo completo. ¿Y cómo hago? Me voy a frustrar. Esa fuerza que viene afuera, a su vez, te puede dar algo único. ¿Qué ocurriría si ya todas esas personas entran a un instituto, un espacio donde los acompañan para que bajen de peso, para que su rendimiento mental, emocional esté al tope, para que sus procesos de longevidad, diríamos, estén adecuados a su genética, para que su rendimiento deportivo sea superior y de manera muy, pero muy divertida tengas las evidencias con biométricas que así está ocurriendo. Y de manera muy divertida enganche al cliente a hacer ajustes de estilo de vida. No te voy a quemar la película, pero yo te digo una cosa, esa tecnología que viene así como una ola, nosotros la vamos a liderar y la vamos a surfear como los mejores. Nos la vamos a disfrutar entera. Va a ser un proceso que, si ya lo estamos viviendo con tu liderazgo, que va a potenciar tu actividad. Y ahí conecto con esas posibles personas que de repente antes en el primer mundo se quedan sin trabajo por esas mismas tecnologías, que de repente se quedan sin trabajo porque resulta, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, el 30% de empleados dependen del Estado. En Perú no es ni el 1%. ¿Qué pasa si, ni modo, vamos a tener que ajustar? El 30% de la población sin chamba. ¿Se puede imaginar eso? 30% sin chamba. Y ahí es donde entra tu proceso. Ahí es eso
que tú te has ido formando y los nuevos que se van formando para acompañar, para sostener y liderar con una ruta que entrega salud verdadera. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende el aikido? ¿Sí se entiende que nosotros ya estábamos creciendo como nunca antes y hemos decidido hacer una revolución desde adentro, independientemente de lo que ocurra afuera? Pero lo de afuera viene con un poder inmenso. Y sí, debes entender algo muy poderoso. Algo muy poderoso que aquí juntos vas a reconstruir. Estamos bendecidos en esta parte del mundo. Estamos absolutamente bendecidos como colectivo en esta parte del mundo. Y no nos hemos creído. No lo hemos entendido. ¿Y saben qué es lo peor? Que sí nos hemos creído lo que nos han dicho desde afuera. Eres malo, eres subdesarrollado. Tus abuelos ladrones, ¿no? Se robaron todo el oro tus abuelos. Tus otros abuelos idiotas, ¿no? Se dejaron robar. Está jodido, ¿no? Está jodido si uno es un ladrón, el papá es un ladrón y la mamá una que se dejó robar a su familia. ¡Wow! ¡Qué tal relato! Y ese relato resulta que fue una insertación de relato, fines de 1700. Importante saber de historia. Se llama leyenda negra, que es falsa. Tus ancestros que te enseñaron a hablar español y te enseñaron una metafísica de amar al prójimo, no matarlos, y que si en algún momento adquirieron esa cosa rarísima que fue la esclavitud, fue tampoco pequeñita, juzgado con ojos de la historia, no con los ojos de ahora, sino con los ojos de aquel entonces, pero fue absorbida desde arriba, top down hasta abajo. Únanse con esta gente inteligente que ha sabido construir ciudades que no logramos entender cómo estas ruinas maravillosas han sido hechas con tecnologías que no tenían, y sobre todo esta conexión mágica con la naturaleza y esta conexión mágica con una entidad superior que resulta ser fácilmente reemplazable en el caso de los incas en el Perú, de un sol por un Cristo. Se unió la metafísica, y eso no ha ocurrido en ninguna otra parte en los 1600, 1700, 1800 con otras culturas. Y esas otras culturas, al ver que una estaba avanzando, pero en un momento entró en esa zona cómoda y en esos ciclos absurdos, fue el momento perfecto para llevarles un relato que no se ajustaba a la realidad y que lamentablemente fue aceptado por cierta élite para, diríamos, construir de nuevo con beneficio propio. Pero el punto es que no las creímos. El pensamiento colectivo, diríamos, bajó. Cuando, por ejemplo, en los 1800, 1790, el PBI per cápita en un país como el que yo vengo, en Perú, era superior que cualquier país de Europa, per cápita digo, de Inglaterra, de España, de la propia España. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé si hay un videíto ahí de creencias, de un videíto de profecía autocumplida. Tengo un post
que habla de un extraordinario equilibrista, Karl Wallenda. Y resulta que Karl Wallenda siempre tiraba un cable de un lado al otro. Imagínense a mí, ¿ah? Pasando por aquí, si me ponen una vista desde arriba, pasando encima de la ciudad, ¿ah? Pasando ahí por un cablecito por encima de la ciudad. Yo les digo una cosa: si yo paso por una vereda muy pequeñita acá, la voy a pasar sin ningún problema. Sin ningún problema. Abajo pueden haber, no sé, 60 metros. Y la voy a pasar sin ningún problema si es que no sé que abajo hay 60 metros. Abajo puede haber lo que pueda haber, pero si yo paso sin saberlo, la voy a pasar. Pero ¿qué pasaría si efectivamente estoy pasando por esta pequeña veredita, ¿ah? Y abajo, sin ninguna experiencia, intento pasarlo y veo el aire y digo, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde me agarro? Me caigo. Me agarró el miedo. Pero más que me agarró el miedo, empecé a hacer imágenes que me podía caer. Y resulta que la mente, que poco le entendemos aún, genera un entendimiento de coherencia. Al final empiezas a tener una suerte de profecías autocumplidas. Por eso este contexto que te cambia tus profecías autocumplidas. Y en ese post decía que un genio del equilibrismo que nunca se había tenido algún desafío y siempre lo hacía sin malla de seguridad, tiró una vez más en Puerto Rico por los 70s un cable, pero esta vez tenía un dolor pequeño acá que podía ser insignificante, pero se asustó por el dolor, porque no vaya a ser que en un momento que tenga que ese equilibrio me duela y no pueda. Se asustó y está en un video y está en YouTube que el genio Karl Wallenda empieza a caminar y de repente ni siquiera hubo ningún momento, simplemente un ataque de vida, se cae, muere. Y cuando le preguntan a su esposa, muchas veces las mujeres tan sabias, ¿qué pasó con Karl? Él siempre se enfocaba en pasar la cuerda. Esta vez, con este dolorcito, hizo todo lo necesario. Cambió de palo, midió el aire, midió todo el contexto para no caerse. Y ese no, pero la mente no lo entiende al final. Y para no usar el no lo entiende, lo interpreta como que no existiera, lo anula. ¿Qué pasa si desde niños te dijeron, nunca vas a pasar la cuerda, nunca vas a pasar la cuerda, eres torpe, eres subdesarrollado, bla, 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 y tus abuelos fueron tal por cual, y te la creíste? A veces somos unos suertudos y a ti te dijeron las cosas correctas. Spoiler, mi padre y mi abuelo me decían, oye, lo que te enseña Velasco en aquel entonces, un dictador militar, que en esas ideas de destruir la sociedad le daba duro a estos conceptos. ¡Qué mentira! Y le voy a decir algo que le va a sonar raro. La reina Isabel, la que empujó las 3 carabelas, debía ser una santa. Una santa. Hizo todo lo necesario. Para empezar, ni siquiera pensaba en la riqueza personal. Ella hizo todo lo necesario para que haya un proceso a la época absolutamente humano. Y así es que te explicas que en el Perú, por ejemplo, 13 personitas conquistaron todo un imperio. Fue una alianza de gente buena del lado indígena, que entiende mucho de la naturaleza, de esa biodiversidad, y gente buena del lado occidental, que tiene una metafísica de amor al prójimo. Y eso eres tú, y eso eres tú.
Vean, por ahí vi un videito muy divertido. Un hueso de hace 60.000 años, de un humano, tenía una soldadura. Eso quería decir que se había roto. ¿Fémur es este? ¿Fémur? ¿Sí? Se había roto el fémur, pero se había soldado. Ya, en el mundo animal eso no ocurre. Porque si te rompes el fémur y ya no puedes caminar, vas a ser presa de algún depredador o ya no vas a sumar a la manada. Chaucito. Pero ¿qué tenía este Homo sapiens sapiens en su corteza prefrontal que nadie la tiene y que que viene de lo más elevado? Neuronas espejo que se espeja con esa persona que está doliente, o empatía, para más sencillo y no usar un término neurocientífico. La empatía, señores, lo que permitió evolucionar a la manada. El mundo es lo que es en este proceso evolutivo cuando hay esa conexión persona a persona, ojo a ojo, corazón a corazón, desde la empatía para juntos evolucionar y hacer algo extraordinario. Solos imposible, solos nunca habrá gran cambio y proceso. ¿Quién sí puede trabajar con contención, con empatía, con abrazo? ¿Quién sí tiene aún, y para hacerla crecer más, esa ética de chamba, esa ética de trabajo que te hace que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, el banco no te atienda y que cuando llames un call center en la India hable peor inglés que el que yo puedo mascar? Y luego, diríamos, nadie tenga el esfuerzo que acá sí se ve. Tenemos con qué. Y no solamente tenemos con qué, porque le hemos pasado difícil como, diríamos, geografía en esta parte del mundo, sino porque también anda interiorizando que vienes de lo mejor del mundo. Que vienes de lo mejor del mundo. De una síntesis de este mundo occidental clásico y este mundo amazónico andino, y a su vez también vienes de herencia africana, asiática, y que condensas, por lo tanto, lo mejor. Porque si mantienes la empatía, si mantienes la resiliencia, la conexión para acompañar a tantas personas en un nuevo proceso, te hace todo más sencillo. ¿Quién no tiene un amigo, el chino, que es tu brother? ¿Quién no tiene un amigo o una amiga que tiene labios más lindos y mejor estructura muscular que vienen los ancestros africanos? Y somos uno. Y somos uno. Y ahí está el poder. Ahí está el poder. Somos diferentes que el resto que perdió esa conexión. Pero saben, en el fondo somos iguales. Porque esa es la esencia del ser humano. La esencia de hace 60.000 años que nos permitió avanzar hasta aquí. Son los miedos, frustraciones y desconexiones en sus relaciones que los hace menos felices. Las relaciones, ¿no?, de amistad y de contención es el predictor de la felicidad. Y aquí tú eres feliz, más por lo menos que afuera. Siempre hay un siguiente nivel y diríamos afuera, por fuera de esta esfera que te estoy hablando, que entiende al ser humano. Y además,
junto con ir al rediseño que es necesario hacer de estas narrativas que no nos funcionan, alegrarte, porque tienes ahí muy metido, junto con creencias, valores funcionales. Sí, seguro, falta la disciplina, falta el cumplimiento normativo, pasar la luz roja y hacerte loco y pasar, en fin, hay que hacernos cargo de eso. Pero el principal valor está asociado a la vida, a la libertad, a la contención, a la familia. Y tú lo tienes. Y esta es la base de lo que se tiene que construir una sociedad. Esto que hace un ratito vemos, y el gran punto que por aquí estás sentado para vivir 2 momentos de recableado, de soltar ese pensamiento colectivo de no se puede, hay que echarle la culpa al gobernante de turno. Ya es tiempo de asumir la responsabilidad, independientemente que pase en el primer mundo, independientemente el mal gobernante de Francia, Macron, me da igual. Es tu momento desde tu responsabilidad personal y tener la capacidad de ver hacia dónde vas, que nace de las creencias que juntos las vamos a expandir. Y ya los he expandido tanto que otra vez nos vamos al número y a la cifra. Nadie tiene 70%, a nuestro nivel de 200 millones, nadie tiene crecimientos del 70%. Nadie en el mundo entero. Y desde esta identidad, dejando de ver al presidente, al poder político, soltar todo ello, empezar a crear esta revolución desde adentro hacia afuera, porque tienes el puente en el momento actual, tienes una herencia espectacular y un futuro que hasta en tus más altos sueños por ahí pasaron. Eso tú mismo te mereces. Tienes la identidad que te permite crecer, tienes además una plataforma de biotecnología e informática que estamos desarrollando, clientes, liderazgo. Estás en el lugar correcto, con enfoque, acción masiva y esa conexión con la gracia más elevada que se llama gratitud. Es hora que despertemos todos juntos. El día de mañana, toda nuestra organización, si cae el dólar, el peso, el sol, da igual, porque tendrás unidades monetarias con un respaldo real, que eso ya lo hablaremos absolutamente luego, porque aquí estás juntos para construir lo que se viene, que es la revolución. Gracias, amigo, gracias.